A lo mejor en este monólogo encontrás alguna respuesta de por qué la legislatura de la provincia de Santa Fe siempre fue muy apetitosa en términos políticos, ¿no? Y en realidad lo quiero atar un poco al monólogo de la semana pasada. Yo intentaba acercarnos o tener una aproximación a una pregunta que era ¿por qué la gente vota como vota o viene votando como vota en las últimas elecciones? La conclusión más rápida y quizá más acercada a la cual llegamos tiene que ver con, bueno, un cansancio, una multiplicidad de factores, pero un poco en resumen de esa media hora de monólogo del programa pasado tiene que ver con eso. Cuando la sociedad se cansa, cuando la sociedad empieza a mandar mensajes muy contundentes y cuando esa misma dirigencia política decide desechar esos mensajes, no leerlos, no interpretarlos. Después vienen las encuestas que tampoco la pegan. Bueno, hay un grave error de interpretación de una demanda social que de a poco empieza a consolidarse. Y yo le decía a los intendentes, a los gobernadores, a los legisladores, ojo, porque el fenómeno empezó a nivel nacional, pero te va a pasar a vos, intendente. Va a pasar, va a llegar. Ese cansancio producto de un montón de situaciones, básicamente y en resumen, porque el argentino promedio no vive mejor que hace 30 años y nadie le solucionó la vida, mucho menos, o sea, muy lejos de solucionar la vida, nadie le mejoró la calidad de vida al argentino promedio, casi todos, independientemente de la cuestión socioeconómica, en los últimos años. Pero además también con una enorme distancia de escuchar un montón de campañas que después se transforman en fraudes porque nadie cumple lo que promete, de tener tu problema en el barrio y ver el político que te visita, pero después no aparece más por unos largos meses o unos largos años hasta la próxima campaña y no cumplió lo que prometió. Y también es ver cómo viven nuestros legisladores y nuestros referentes de la política, ¿no? Cómo la gran mayoría de los problemas del pueblo argentino, insisto, sin diferenciación de condición socioeconómica, no tiene el problema que tiene el gran empresario, que quizá económicamente está muy bien, en una situación de crisis en su empresa, no tiene el problema del laburante que está atravesando diferentes situaciones en su laburo, no tiene el problema del que no tiene laburo. No tienen ese problema, independientemente de la situación macroeconómica. Creo que esa enorme distancia explica mucho el mensaje Milei, sobre todo con una definición propia de lo que ha sido su campaña presidencial de casta. Bueno, ¿qué metemos en la casta? Metemos a todos. Están todos ustedes adentro de la casta, era el mensaje más o menos general de Milei. Y claro, tiene otras particularidades que también lo analizamos ya el programa pasado, no quiero ser repetitivo, pero bueno, las particularidades de que es un hombre que llega por fuera de la política. Prácticamente nunca en la historia argentina llegó alguien de repente a ser presidente. Necesitas una trayectoria, necesitas una construcción partidaria, territorial. No fue el caso de Milei. ¿Por qué es tan distinto Milei? Bueno, yo creo que lo que fue distinto es el comportamiento social del votante. Y hago esta introducción para ligarte un poco a algunas de las cuestiones que nosotros contamos hace muchos años y que tenemos una costumbre en este programa, que llevamos ya 5 o 6 años al aire, esta es la sexta temporada, que todos los años hacemos un informe de presupuesto legislativo. Todos los años. Y te contamos cómo se gasta la plata de todos, poniéndole el foco en un programa específico en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y paralelamente, la Fundación Libertad, en conjunto con otras fundaciones nacionales, hacen un informe similar de comparación de presupuestos legislativos en toda la República Argentina hace un par de años, y nosotros aprovechamos a sopesar un poco los números de nuestro presupuesto, más finos, más nuestros, más de sentarse a analizar un presupuesto de 300 páginas, y de conocimiento un poco de cómo funciona el Estado santafesino, a números más genéricos y más generales a nivel país. Entonces hoy quiero hablar de eso, quiero hablar del presupuesto gigantesco que tiene la legislatura de la provincia de Santa Fe. Ahí tenés, una lluvia de dólares. Lo pusimos en dólares porque, bueno, hay competencia de moneda, dijo Milei, y nosotros vamos a elegir el dólar. No por cipayo, sino por una cuestión netamente de ahorro, muchachos. Bueno, esta legislatura de la provincia de Santa Fe, primero déjame decirte que es una de las más caras del país en la comparación neta general. Hay muchos puntos en los cuales nos podemos aproximar a un análisis de, bueno, no quiero decir si está bien o está mal el gasto legislativo, sino decir, bueno, a ver, ¿cuán productivo es el gasto legislativo? Bueno, nos podemos preguntar cuán productivos son los legisladores, cuántas leyes se sancionan por año, qué pasa en los años electorales. Bueno, ahora hace bastante tiempo que la legislatura tiene una especie de receso porque tuvo primero la reforma de la Constitución, después las elecciones y recién ahora están entrando en calor. En noviembre están entrando en calor algunos legisladores. Pero son comparaciones válidas, porque más en esta época, cuando se empieza a cuestionar
en una época donde es necesario ajustarse, como se dice desde el gobierno, y además replican los gobiernos provinciales porque entienden que la gente un poco apunta a ese sentido, y bueno, hay que hacer recortes en la política, no en la gente. O sea, tenemos nosotros que bajar el gasto. Entonces ahí aparecen esas preguntas. Bueno, ¿realmente la política en estos años, los últimos 2 años, bajó el costo, bajó el gasto o no? Bueno, la gran mayoría de los estados, hablo en general, pero tenemos los números de Santa Fe, no lo hicieron. No solo no lo hicieron, sino que lo incrementaron. Lo han incrementado. No solamente no terminaron con gastos que quizá pueden ser excesivos, o con los ingresos, los famosos ingresos al Estado, que en algunos casos te engañarán diciéndote, no, hace tanto que no entran, bueno, no entran a planta, pero están contratando el doble de gente por otro lado. O sea, al fin y al cabo la operatividad, digamos, se va a reducir si entra más gente y se produce menos, en términos generales. Pero bueno, primero vamos a ver parte del informe de la Fundación Libertad, porque es interesante. Acá lo que toma es presupuestos 2025 para las legislaturas de todas las provincias y una comparativa. Además hace una división de ese presupuesto total por cantidad de legisladores, entonces más o menos, no está bien decir cuánto te vale un diputado o un senador en la provincia de Santa Fe, porque en realidad de ese presupuesto salen otras cosas, pero bueno, está bien el número para tener una generalidad. Este es el ranking de menor a mayor, o sea, de mayor a menor en este caso. Acá tenés jurisdicciones, cantidad de legisladores, el presupuesto 2025, o sea, este presupuesto en ejecución, después hay que ver cómo lo gastaron, si hubo más, si hubo menos, pero esto es lo que dice el Estado que va a gastar y está aprobado en su mayoría por las legislaturas. ¿Y cuánto es el presupuesto dividido la cantidad de legisladores? Entonces nos encontramos con los más caros, si querés, Tucumán, que tiene 49 legisladores, tiene un presupuesto de 134.000 millones de pesos para este 2025, y si haces la división de 134.000 dividido 49, te da 2.735 millones por cada uno de los legisladores. Seguimos, Ciudad Autónoma, bueno, la de Tucumán es extremadamente sorprendente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 60, su presupuesto de 159.694 millones, te da 2.600 millones de pesos por legislador. La tercera es Chaco, la cuarta es provincia de Buenos Aires y la quinta es Santa Fe. O sea, es una de las provincias con mayor presupuesto legislativo por cantidad de legisladores. Tenés 69 legisladores, después si querés hacer la comparación de cuántos legisladores tenés por provincia y cuáles son las que más tienen. Santa Fe es la tercera, con más cantidad de legisladores. Tenés 69, son 50 diputados y 19 senadores. El presupuesto legislativo para este año es de 142.137 millones. Después te voy a explicar, este número está un poquito más chico, pero ya te lo voy a mostrar en un rato. Y la división por los 69 legisladores te da 2.059 millones por legislador por año. Insisto, es una división por legislador. Después hay que ver, podrías hacer una división por productividad. Por ejemplo, podríamos hacer la división por leyes. ¿Cuántas leyes sacaron en el año 2025 o 2024 para hacer el año completo en la legislatura y cuánto fue el presupuesto? ¿Cuánto valió cada ley? Podemos hacer un montón de comparaciones. Ahora vamos a entrar en algunos de los datos finitos. Vamos a ver el presupuesto de la provincia de Santa Fe. ¿Qué decía el gobierno de la provincia, aprobado por los legisladores este presupuesto, que iba a gastar este año 2025? Administración central, composición del gasto institucional por programa, por carácter económico. Para la Cámara de Senadores, estaba calculando en 58.000 millones de gastos corrientes, en 245 de gastos de capital, un total de 58.562 millones de pesos. Este es el presupuesto para todo este año que está en ejecución para la Cámara de Senadores. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Bueno, lo mismo, un poco más amplio, 83.000 millones. ¿Y por qué te decía que el número de 142 le faltaba un componente? Porque en nuestro presupuesto el Tribunal de Cuentas está dentro del gasto legislativo. Fíjate acá que te separa Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Tribunal de Cuentas de la provincia. Entonces el presupuesto total para el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe 2025 es el que está acá abajo. 171.824 millones de pesos. Ese es el presupuesto total, contra los 140 que tomó la Fundación Libertad, que está bien, porque es una división por legislador. En el Tribunal de Cuentas no hay legisladores, pero el presupuesto llega a 171.824. Vamos a ver, ¿es mucho o es poco? Bueno,
para cualquier mortal escuchar 171 mil millones de pesos es una barbaridad. Pero la verdad que aquel que no está acostumbrado a ver presupuestos, se manejan cifras muy, muy grandes y hay que ver si es mucho o es poco, dependiendo de un montón de situaciones. ¿Qué pasa con otras áreas? Nos vamos a quedar en el presupuesto 2025 de la provincia de Santa Fe. Acá tenés arriba el Poder Legislativo, con un número de 170 mil millones para gastos corrientes, gastos de capital casi 1.000 millones, un total de 171.824 millones, lo que recién estábamos viendo. Y vas viendo después el desagregado, senadores, diputados, Tribunal de Cuentas, Poder Ejecutivo, Gobernación, etc. Nosotros lo comparamos con algunos ministerios como para tener noción. Por ejemplo, el Ministerio Público de la Acusación, el MPA, para funcionar por un año, le requiere al Ejecutivo que ponga 5.000 millones de pesos. Acá hay un dato también, que ya lo vamos a ver más adelante. No te está contando la cantidad de los empleados. El sueldo de los fiscales no está acá adentro, es solamente de funcionamiento, porque eso está desagregado en los fondos para el Poder Judicial, porque todavía, vamos a ver qué pasa el año que viene con el nuevo presupuesto, pero con la modificación de la Constitución, ahora el MPA va a pasar a ser un ente aparte, no va a depender del Poder Judicial y por ende va a tener presupuesto también erogado para los salarios. Y los funcionarios que cobran del Ministerio, que trabajan en el Ministerio Público de la Acusación, no van a estar incluidos en el número de la Corte, o en realidad el Poder Judicial, para los sueldos. Entonces, solo de funcionamiento 5.000 millones de pesos, contra los 171.000 de presupuesto para la legislatura, donde ahí sí tenés sueldos. Pero vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano con sueldos, con todo para funcionar, para aprender la maquinaria, este año cuenta con 167.700 millones. Es un presupuesto menor al de la legislatura. O sea, gasta menos plata el Ministerio de Igualdad con todos sus programas, funcionarios y todo lo que hace que la legislatura. El Ministerio de Trabajo, mira el Ministerio de Trabajo, 90.875 millones. Lo mismo, o sea, el Ministerio de Trabajo son casi con un año del Poder Legislativo pagás 2 años del Ministerio de Trabajo, con todo lo que eso implica en la provincia de Santa Fe. Y ahora lo voy a volver a comparar con el estudio nacional de la Fundación Libertad. ¿Por qué? Porque hace un apartado en algunas provincias con algunas observaciones. Entre ellas el gasto de personal que tiene cada uno de los estamentos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué suelen decir generalmente? En este caso, para justificar los 171 millones. No, bueno, porque los empleados legislativos son los empleados. Muchos empleados, mucho funcionamiento, hay que pagar la luz, hay que pagar el foquito, hay que pagar las ordenanzas, los empleados de planta, etc. Ahora, ¿cuánto del presupuesto de 171.000 millones va a sueldos y cuánto va por afuera? Mirá esta comparativa que hace la Fundación Libertad en parte. La provincia de Santa Fe destina a la legislatura 142.000 millones. Acordate que le faltan los 29 del Tribunal de Cuentas. Esta cifra es 1,6 veces superior a la del Ministerio de Trabajo, lo que recién te mostrábamos. También, este modo equivale al 85% de lo destinado al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que también te lo mostrábamos recién, y el 64% de la suma destinada al Ministerio de Desarrollo Productivo. Desarrollo productivo. Acá tenés, por ejemplo, toda la asistencia a empresas, a todo el cordón productivo, del cual vamos a hablar en un rato de la provincia de Santa Fe. Cuando uno escucha a los dirigentes y no, porque nosotros somos el campo, somos el cordón productivo. Bueno, ¿y cuánto le pones? Mucho menos que a la legislatura. Ah, bueno. Entonces sos más lo otro que esto. Son comparaciones que vale la pena desarrollar. Y lo que te decía, ¿cuánto de esos 170.000 millones van para gastos de personal y de funcionamiento? Para las provincias en las que fue posible obtener este dato, dice la Fundación Libertad, se observa que la participación promedio del gasto en personal del total de los 142, porque está tomando ese número, legislativo es del 86%, en promedio. ¿Qué quiere decir? Que en promedio todas las legislaturas, de todo su presupuesto, el 86 va para pagar sueldos y funcionamiento. Las provincias con mayor, el mayor ratio, en este caso, ¿cuántas son las que más destinan en ese porcentaje? Son Santa Cruz, que destina de presupuesto total 97%, Río Negro el 95%, Corrientes el 93%. Y las que menos destinan, Santa Fe, 64,6%. ¿Qué quiere decir? Que de todo ese presupuesto para pagar sueldos de asesores, legisladores, empleados legislativos, etcétera, etcétera, solamente va el 64%.
es la provincia que menos porcentaje de su presupuesto total destina para pagar sueldos. Por contraposición aparece esta pregunta: ¿y dónde va el otro 30 y pico por ciento, 35%? Es una buena pregunta. San Luis 73, Neuquén 75, pero la que menos gasta en sueldos en porcentaje total es Santa Fe. O sea que tiene mucha guita para otras cosas, no para pagar costo operativo de sueldos. Entonces, volvamos al presupuesto total. Pregunta: ¿cómo se compone el gasto de los 172.000 millones de la legislatura de la provincia de Santa Fe? Bueno, vamos a verlo en el presupuesto. Vamos a encontrar varios ítems en el presupuesto. Son los presupuestos, insisto, de todos los ministerios, etc. Poder Legislativo Provincial, separado en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Vamos a ver el total. Gastos en personal, 117.000 millones. Bienes de consumo, 3.500 millones. Estos son resma de hojas, clip, abrochadoras, lo que necesita para funcionar. Servicios no personales, contratos en general, 31.300 millones de pesos. Bienes de uso, 1.000 millones. Transferencias, y aparece este ítem, 18.000 millones de pesos. Transferencias es el ítem a prestarle atención. Si lo separamos por cámara, 9.779 millones de transferencias para la Cámara de Senadores y 8.230 millones para la Cámara de Diputados. Ítem transferencias, que te da el presupuesto total dividido por cámara: 58.000 millones para senadores, 83.000 millones de pesos para la Cámara de Diputados. ¿Qué es este ítem de transferencias? Bueno, mirá, lo vamos a ver a continuación. Administración central, composición. Acá estamos viendo la finalidad y la función del gasto. ¿Cuál es la finalidad de transferencias? Finalidad, función y subfunción. Bueno, administración gubernamental, qué sé yo, legislatura. Acá tenés Poder Legislativo Provincial, 1, legislatura, tenés los montos. Para administración gubernamental son 153.000 millones, para la administración legislativa 124.000, control de gestión pública 29.000, servicios sociales, promoción y asistencia social, y es el mismo número que encontrás en el ítem, ahí está el cruce, perdón, transferencias. 18.000 millones de pesos para este ítem, servicios sociales, 18.000, promoción y asistencia social, 18.000. Bueno, estos números son los subsidios, que es el número que nosotros publicamos todos los años y los actualizamos todos los años y te contamos cuánto gasta nuestra legislatura solamente en subsidios. Y lo vamos a ver nuevamente. Vamos a ver las placas según el presupuesto 2025. Monto para subsidios de legisladores por año. Total, lo que veíamos recién ahí, 18.000 millones de pesos. Es más la cifra, ¿no? Son números difíciles de leer. 18.907 mil millones de pesos en total. En el ítem para la Cámara de Senadores, por año son 9.779 millones de pesos, 861.000. El ítem para la Cámara de Diputados, 8.239 millones, 46.000 para la Cámara de Diputados. Esto es por año. O sea, para que los senadores y los diputados repartan subsidios, olvídate de los sueldos, olvídate de pagar el clip de la brochadora, la silla que se rompió, la luz, olvídate de todos esos gastos, olvídate de pagarle los gastos a los que contratan, olvídate de pagarle los gastos a sus asesores, olvídate de pagarle los gastos de la nafta del auto, del departamento que le alquilan en Santa Fe porque el tipo vive en Vera y no puede venir, etcétera, del internet, de la televisión de ese departamento, olvídate de todo eso. Solamente para que repartan subsidios por año en este 2025, el gobierno de la provincia en su presupuesto le da un total de casi 20.000 millones de pesos, que divididos son 9.700 millones para senadores y 8.239 millones para diputados. Es un numerito, ¿no? Vamos a separarlo por cámara. ¿Cuánto tienen entonces los diputados en este 2025 para entregar subsidios en la legislatura de la provincia? Tienen por año, o sea, este año 2025, un total de 164 millones de pesos. Solo para subsidios, insisto, olvídate todo lo otro.
Y perdón, y por mes tienen 13.700.000, o sea, 13.731.743 pesos por mes. 13 palos por diputado, esto hacelo por 50, porque son 50 diputados. Cada diputado de la provincia cuenta con el fondo de 13 palos solamente para repartir en subsidios. Y el Senado, bueno, el Senado es más obsceno. ¿Por qué? Porque esa plata se divide por partes iguales en las cámaras y en una cámara tenés 19 más 1, la vicegobernadora también está incluida. ¿Te acordás que te preguntaba razones yo? Bueno, la vicegobernadora también está incluida en este número, porque se divide por 20 en el Senado, pero en diputados tenés 50. ¿Qué pasa en el Senado? Vamos a los montos para subsidios de los senadores, que son los siguientes. Por año, 488 millones. Esto es por senador más la vicegobernadora, ¿eh? Son 40 palos por mes. 40.749.420 pesos tiene cada senador por mes para repartir en subsidios en la provincia de Santa Fe. ¿Te imaginás ese número? Vos sos senador, cobrás un muy buen sueldo. Aparte, todo tu equipo adentro. Laburás con los que querés. ¿Los pagás vos de tu bolsillo? No, los paga la Cámara. Contratos, negociás los pases a planta permanente de la gente que te gusta y la gente que no te gusta. Tenés los gastos cubiertos, tenés tu sueldo, vas a tener una gran jubilación. Pero además, por mes, te ponen este monto. ¿Y qué hago con estos 40 millones de pesos por mes? Lo que quieras. ¿A quién se lo doy? Al que vos quieras, mi viejo. Elegilo vos. Si nadie te va a controlar. Bueno, qué negocio ser senador de la provincia de Santa Fe, ¿no? Además, esta es la plata que supuestamente se destina. Esto, insisto, los números son del presupuesto oficial, ¿eh? Nadie está inventando nada, es la que dijeron ustedes, que aprobaron ustedes. Esto tiene el senador por el departamento Garay y este mismo monto tiene el senador por el departamento Rosario. O sea, no tiene ningún tipo de lógica de distribución darle 40 palos a cada senador. Porque vos tenés departamentos de 5.000 habitantes en Santa Fe y tenés departamentos de 1,5 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo le vas a dar lo mismo? Yo siempre digo lo mismo. Los senadores de la provincia son Papá Noel una vez por mes en sus departamentos. Si la aplicaran como corresponde, y pongo el ejemplo del departamento Garay por una cuestión de extensión territorial, si la hubiesen aplicado desde que existe esta ley, que la sancionaron ellos, que es del gobierno de Bonfatti, cuando necesitaba un acuerdo legislativo porque no le pasaban las leyes, le aprueba a los senadores esto, y desde ahí todos los años se va renovando y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Bueno, si hubiesen puesto 40 palos por mes en el departamento Garay, sería la Florida de Estados Unidos hoy el departamento Garay. Igual que en departamentos de secciones territoriales pequeñas, las comunas tendrían autopistas, todas tendrían agua potable, cloaca, porque con esta guita por mes durante los últimos 15 años podés hacer un montón de cosas. ¿Es discutible la medida? Sí. El número es obsceno. El número es extremadamente obsceno. Ahora, ¿qué van a decir del otro lado? Qué malo que son en Veníamos Bien. ¿Por qué? Y porque gracias a esto el club de tal lado tiene la canchita de fútbol. Porque gracias a esto se rompió el tanque de agua de la escuela X y tiene el tanque de agua. Está muy bien. Punto número 1. Eso no lo tendría que hacer un senador. Eso corresponde al Ejecutivo. Para eso hay presupuesto en el Ministerio de Educación para cambiar el tanque de agua a la escuelita. No lo tendría que hacer el senador. Y además, porque ni siquiera es una cuestión, te diría que hasta es algo anticonstitucional. Porque nosotros lo votamos para que hagan leyes, no para que repartan 40 palos por mes en su departamento y tengan funciones de gobernadores. Si son legisladores, lo que tienen que hacer es hacer leyes. No dar subsidios a quien quieran, cuando quieran, al punto tal que ni siquiera están limitados para ser usados en sus departamentos. O sea, el senador por el departamento Garay le puede dar un subsidio a un club del departamento de la capital. No solo eso, tampoco hay instrumentado una herramienta de control. De hecho, hubo causas judiciales por todo esto, pero bueno, los fiscales que investigaron estas causas judiciales, de repente se autoadjudicaron los legisladores la potestad de poder echarlos y los terminaron echando.
Los terminaron echando. Hubo varias causas judiciales. 5 senadores investigados. ¿Por qué estaban investigados? ¿Por este monto? No, por cómo lo usaban. Decían, bueno, a ver, senador Pepito, senador Trasferri, vamos a poner un ejemplo real. Lo que veo acá, en los últimos 3 años hay una fundación que se llama San Lorenzo Solidario, a la cual usted le giró la mayoría de sus subsidios. Busquemos, San Lorenzo Solidario, la encontramos, dirección fiscal. Vas a la dirección fiscal y te encontrás con una oficina del hijo del senador. Así, che, pero ¿cómo es esto? San Lorenzo Solidario compró un colectivo y lo ploteó contra Ferri, senador. ¿Con qué dinero? Una asociación que recibe subsidio porque supuestamente la está pasando muy mal, termina comprando un colectivo y ploteándolo del senador. Bueno, eso estuvo en una causa judicial que obviamente desapareció después que le cortaron la cabeza a los fiscales. ¿Cuál es el mecanismo de control que tienen? Mira, te digo que hace algunos años atrás, hace 4 o 5 años, la Cámara de Senadores tenía por lo menos desagregado los montos, vos podías chusmear. O sea, nosotros entrábamos, esto que te estoy contando en San Lorenzo Solidario, lo encontramos nosotros en su momento y formó parte de una causa judicial. Que encontramos eso, que la verdad que había muchas ONG que nadie sabía que existían, llamábamos por teléfono a la localidad del senador y te decían, ¿de quién? No tengo ni idea qué es esa ONG, pero ¿cómo nadie la conoce si recibió millones y millones de pesos? Bueno, todo eso estaba en una, por lo menos subían una planilla de Excel. Ahora ni siquiera en la metodología de control que tienen estos 40 palos por mes por senador es la siguiente. Entras a la página de la Cámara de Senadores y te encontrás con esto. Subsidios. Y están cargados en planillas por mes. Primero, mayo. Chicos, nos deben 5 meses. 5 meses nos deben. No debe ser tan difícil. Abril no está. Abril está. Mayo está. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses nos deben. Bueno, llegan tarde. Nos descargamos acá, hicimos clic, nos descargamos la planillita para ver cómo se gastó, cómo gastaron cada uno de los 19 senadores más la vicegobernadora los 40 palos por mes. Y nos encontramos con esto. ¿Qué es esto? Nada. O sea, 4 columnas. 1, número de subsidio. 2, resolución. 3, el qué mes. Y 4, beneficiario. No te dicen cuánto, quién la dio, dónde está. Antes por lo menos estaban separados por departamento, entonces sabíamos a quién le daba el senador por el departamento de la capital, Garibaldi, y sabíamos a quién le daba el senador por el departamento Rosario, Seixas, y sabíamos a quién le daba el senador por el departamento San Cristóbal. Ahora ni siquiera. Ahora te encontrás con un listado interminable de 18 páginas con 4 columnas. Número de subsidio, qué resolución lo aprobó, qué mes entregó y a quién. Entonces vos ahí te podés encontrar con un montón de cosas. Mirá, pará cuando quieras, pará en alguna. Frená ahí. El subsidio 641, ¿a quién? A la cooperadora de la escuela número 2, Lisandro de la Torre. ¿Cuánto? ¿Para qué? No se sabe. Comuna de Oliveros. También le giran a las comunas. Entonces, ¿cómo no le van a hacer campaña a los senadores y los presidentes comunales? Si depende del senador que te hagan el ripio de la entrada al pueblo y que después la gente dice, bueno, al fin me hiciste el ripio, maestro. Bueno, con plata, de acá. Gente que tiene que legislar, tiene que hacer leyes, no tiene que hacer ripio. ¿Se entiende? Coral de los Arroyos, Comuna de Pavón, Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, Comuna de Peirano, Asociación Fútbol Club Sarasa, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el Sanco Rueda, el Club Social y Deportivo Constitución, la escuela número tanto. Nombres. No hay montos, no hay facturas, nada. Así te rinden los 40 palos por mes que tiene cada senador de la provincia de Santa Fe. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Es mucho o es poco? Bueno, si vos tomás en cuenta que para funcionar con todos los empleados que tiene, la legislatura de la provincia de Santa Fe ocupa un 65% y el resto nadie sabe dónde está, bueno, está acá. Son miles y miles y miles de millones de pesos por año solamente para repartir en subsidios que nadie controla. Es más, te digo, si haces una comparativa está por empleados. La legislatura de la provincia de Santa Fe nadie sabe cuánta gente trabaja. Si yo te digo, en plena democracia, con leyes de acceso a la información pública, que hace años que pedimos lista, dennos una lista, como hay en cualquier empresa, como hay en cualquier administración, quiere una lista de la gente que es planta permanente de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, una lista de quiénes son los contratados por mes, que tienen los mismos beneficios, casi los mismos beneficios que una persona de planta, que cobran
obra social, etcétera, etcétera. Y no están, no existe, no te la dan. O sea, es información bajo 7 llaves. Tengo un montón de intuiciones de por qué no te la dan, conociendo un poco el paño. Bueno, yo creo que el día que tengamos esa lista nos vamos a encontrar con muchos familiares de senadores, con muchos primos de senadores, con muchas exmujeres y actuales mujeres de senadores, con muchos amigos de senadores y con un montón de gente que está y no va. Como hemos encontrado nosotros particularmente varios casos, que los denunciamos públicamente en su momento. Hay periodistas, hay asesores. Y vos decís, pero este tipo es empleado legislativo. Yo una vez le pedí, en ese momento era Gen, el presidente de la Cámara de Senadores, le pedí un informe de un empleado en particular y dice, quiero saber qué hace este hombre. Nada. No, lo pidieron. Categoría 24, la más alta. El tipo en ese momento, hoy no sé, pero debe estar cerca de 50 palos por mes. Para no ir. Bueno, así hay un montón. Esto es una suposición, insisto. Solo estoy suponiendo que hay un montón y que por eso esa lista no aparece. Con los pocos datos oficiales que hay, que son del año pasado, y no son oficiales, me rectifico, son datos genéricos de consultas, pero no están los papeles que lo respalden. O sea, la legislatura te dice que tiene tantos empleados, pero no te muestra si efectivamente son esos. Según los datos de la propia legislatura, había el año pasado 1.849 empleados en total. ¿Escuchaste este número? 1.849 empleados en la legislatura de la ciudad de Santa Fe. Te lo repito, 1.849, de los cuales 1.139, año pasado, eran planta permanente y 710 temporarios, con contratos. 1.849. ¿Sabes cuántas empresas hay que son multinacionales que tienen menos empleados? Te doy ejemplos. Molinos Río de la Plata, Rubro Alimentación, tiene 1.800 empleados. O sea, Molinos Río de la Plata, un gigante, tiene menos empleados que la legislatura de la provincia de Santa Fe. En su planta de producción y sus oficinas comerciales. La Serenísima, Mastellón Hermanos, tiene entre 1.800 y 2.000, los mismos empleados. Personal distribuido entre producción, logística y administración. Mastellones, La Serenísima. El Banco de Santa Fe, o sea, es un grupo, el grupo Petersen. En las unidades del Banco de Santa Fe tienen 1.700 empleados. Coto, el gigante Coto, la marca de supermercados, tiene 1.500 empleados en una de sus plantas, que es la más importante de todas, sumando además sucursales y una planta frigorífica. YPF tiene 1.800 empleados en la refinería San Lorenzo, una de las más grandes y las más importantes. De hecho, hay empresas que son súper conocidas y que tienen la mitad de los empleados. Por ejemplo, Arcor, su planta de Arroyito tiene 1.000 empleados. Por ejemplo, Ternium, que era Siderar, en la planta de Villa Constitución de Santa Fe, tiene 1.000 empleados. Cervecería Quilmes, en la planta central, la de Zárate, tiene 900 a 1.000 empleados. Newsan, la planta de Ushuaia de ensamblaje, etcétera, que estuvo Milei hace poco, tiene 1.000 en la fábrica. Loma Negra, rubro cemento, construcción, 1.000 empleados. Sancor Seguros, la parte de seguros en todo el país, en su casa central, en Sunchales, tiene 1.000 empleados. Es una empresa, todas son empresas emblema. Bueno, la legislatura de la provincia es mucho más, por eso el título es Legislatura Sociedad Anónima. Porque, insisto, después habría que dividir por leyes. ¿Qué productividad tiene para el Estado santafesino para que le pongamos 170.000 millones de pesos por mes, para que los senadores repartan 40 palos por mes de subsidio, para que los diputados repartan casi 20 palos por mes de subsidio, para que le paguemos absolutamente todos los gastos a la legislatura de la provincia y encima con una planta de 1.800 empleados? Ojo,
Porque de esos 1.800 empleados, si algún día van a hacer un recorte, me imagino, yo quiero uno por lo menos de todos estos. Me imagino que no van a recortar a los empleados de planta que hicieron el café. Quiero pensar. Me imagino que no le van a cortar al tipo que va a laburar todos los días y se sienta en la computadora de la legislatura de la provincia. Y que recortarán a algunos de los categoría 24 o 25 que nunca aparecieron. Muchos periodistas, por ejemplo. Quiero pensar que si hacen un recorte va a ir por ese lado. Bueno, 1.849 empleados aquí en la legislatura, con un presupuesto de 170.000 millones de pesos por mes. Entonces, ¿es cara o no es cara la legislatura de la provincia? Si querés una definición de casta, es esta. Te lo ato con el principio. ¿Por qué la gente vota a Milei? Te dice la dirigencia política. Porque está cansada de esto, maestro. Y entiende que canaliza su voto por ese lado. Porque está cansado. Todos. El empresario, de que no le den los números, de que en la crisis, los industriales que sacaron créditos para pagar aguinaldos, y el tipo que seguramente el dueño de esa empresa vive muy bien, pero tiene 1 millón de quilombos, y tiene que invertir y tiene que poner la suya. El empleado promedio, que no llega a fin de mes, no llega a cubrir los gastos de su familia, que tiene que alquilar, que se le rompe el auto y tiene que hacer, ¿y ahora qué hago este mes? Que tiene ese gran problema, que no te deja dormir a la noche, o el tipo que no tiene laburo. Porque ven esto. Entonces, ¿por qué no funcionan las grandes campañas publicitarias? Porque la gente ya te picó el boleto con estas cosas. Vuelvo a lo mismo, para intendentes, legisladores, gobernadores, esto puntualmente de canalizar a través de un mensaje o de una persona el voto, enojo, etcétera, empezó a nivel nacional, tuvo algunos ejemplos a niveles locales previamente, pero va a llegar en algún momento, va a llegar. Entonces, ¿por qué cala el mensaje anticasta? Por esto cala, muchachos. Porque estos números que yo les acabo de dar son los de ustedes, los que ustedes escribieron, los que ustedes aprobaron. No estamos hablando de nada turbio, estamos hablando de algo oficial, aprobado, que es el presupuesto de la provincia del 2025. Bienvenidos.